En Ecuador, los programas de cuarto nivel cumplen un papel estratégico en la formación de talento humano especializado, la generación de conocimiento y el fortalecimiento del sistema científico y productivo del país. La rigurosidad académica en estos programas es un principio fundamental que garantiza estándares de calidad en la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Para conocer más sobre este tema, invitamos al PhD Juan Manuel García, expresidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador. Doctor, bienvenidos al Experto Educación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista, un placer poder verles. Y efectivamente es un campo muy interesante el que podemos hablar seguramente sobre los posgrados en el Ecuador y también en el mundo. Como primer paso, doctor, coméntenos sobre la realidad de la oferta de posgrados en el Ecuador. ¿Hay opiniones sobre esta cantidad de ofertas que actualmente tenemos en el país? ¿Eso es positivo? ¿Hay que analizarlo con pinzas? ¿Cuál es la situación desde su perspectiva sobre la oferta educativa de cuarto nivel en el Ecuador? Bueno, yo creo que debemos estar claros que pasamos de un momento hasta el año 2020 en donde la educación en línea, digamos lo que incluso era vilipendiada muchas veces, a una apertura total. Pasamos de dos extremos, de un momento de cerrazón, diría yo, hasta en algún momento ideológica en contra de la educación en línea, de la educación de posgrados, a pasar a un momento de una gran apertura de oferta. El tener una oferta de posgrados amplia es negativo, no lo creo. Creo que todos los estudios demuestran que efectivamente en los países con mayor cantidad de oferta y el mundo que vive interconectado, en este momento ya no necesitamos solamente tener la oferta local, sino que efectivamente necesitamos tener acceso a información del mundo y en eso también hay oferta desde el exterior. Eso es positivo. Ahora, el punto está en saber discriminar desde el punto de aquella persona profesional que ya tiene un título de grado y que desea efectivamente buscar complementar, desarrollar, mejorar su formación, ya sea académica, profesional y también científica. Entonces viene también el papel ahí de analizar qué posgrado quieres tomar, tomando en cuenta que para el Ecuador, que también siempre hacemos cosas bastante sui generis, tenemos posgrados tanto para la parte técnica, tecnológica, posgrados para quienes poseen una carrera de grado previa. Y efectivamente también tenemos en este momento especialidades, no solamente médicas, sino especialidades para todos los campos de conocimiento que son considerados posgrados. Creo que ahí lo fundamental es analizar correctamente que no solamente, porque se convirtió así, la realidad nos muestra esto, en el mercado en este momento exiges tener un título de posgrado como un requisito, no como el fin inicial que era volverte experto en una disciplina, ya sea de la ciencia o mejorar tus resultados y tus competencias científicas, académicas, profesionales sobre todo. Ahora se volvió un requisito. Entonces se corre el riesgo que muchas veces lo que hacemos es básicamente juzgar por el precio del posgrado, y en el incremento de la oferta es bueno que los precios del producto disminuyan, pero también hay que ser muy honesto. Uno necesita calidad en educación y uno debe efectivamente entregar recursos por una buena calidad de educación. ¿Cómo garantizo que los posgrados tengan una buena calidad? Creo que hay en este momento, habemos muy pocas universidades en el Ecuador con acreditaciones internacionales en los posgrados que tenemos. Eso es uno. En segundo lugar, quien va a seguir una maestría y luego pensar también un doctorado, tiene que analizar el nivel y la calidad de la maestría que va a seguir, ya sea para que te sirva para un doctorado, para profesionalizarte o también para hacer investigación. Creo, y eso es también consecuencia de la LOES, de la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico, que incluso se volvió un requisito que te habilita para conseguir trabajo en universidades, ¿sí? Mejorar en algo en tu formación, o no en algo, en muchísimo en tu formación, pero no necesariamente te garantiza empleabilidad, lo cual era lo que se buscaba hace muchos años con un posgrado. Correcto. Analizándolo un poco de años para atrás también, las universidades, tanto las privadas como las públicas, vieron una oportunidad no solamente de contribuir con la formación de cuarto nivel, sino que lo vimos que se volvió una competencia de presentar
oportunidades de maestrías, a tal punto que se llegaban a abrir, en el caso de las maestrías de administración de empresas, centros especializados al respecto, pero vemos que hay una competencia en el mercado respecto a la oferta de maestría. ¿Qué tan positivo o sano es que las universidades lo vean desde ese ámbito y no solamente del ámbito de la calidad de lo que ofrecen dentro de los programas? A ver, yo creo que es válido para las universidades públicas el ofertar estudios de posgrado, porque además les permite obtener recursos que el Estado no les puede retirar. Hay que ser muy claro que en eso también, que los recursos que provienen de posgrados para el sector de las universidades públicas son recursos que no puede topar el Estado, no les puede retirar, lo cual significa también un aliciente muy interesante y un crecimiento incluso, diría yo, favorable para las instituciones, ¿no? Se pagan mejores salarios, los invierten en infraestructura y proviene esto de ahí. Lo que está malo, y en eso sí quiero ser muy enfático, es cuando comenzamos a mercantilizar la educación. No estoy en desacuerdo y soy totalmente favorable al mercado, a la competencia, el consumidor, entre comillas. Byung-Chul Chan, digámoslo así, filósofo que está de moda, coreano, que vive en Alemania, que habla en contra del liberalismo, el neoliberalismo, mencionaba que efectivamente que la educación se volvió simplemente un mercado. El mercado es la mejor forma de asignar las cosas. Estoy en desacuerdo con esa frase inicial de que mercantilizamos todo. Es bueno que se mercantilice, pero es el consumidor el que tiene que poner las características y las condiciones para decir, bueno, me voy a una universidad que no tiene experiencia en posgrados, que lo que está haciendo es darme muchísimas facilidades para pagos, pero sin embargo no me está garantizando resultados de aprendizaje, una doble titulación, no está acreditada nacionalmente, puesto que es de reciente creación, estamos recién iniciando en estos años desde el CASES, o el CASES está iniciando desde estos años las acreditaciones, pero nadie nos ha prohibido, y así lo hemos hecho algunas universidades, en mi caso la UTPL, de certificar internacionalmente nuestros posgrados. Es cierto lo que usted mencionaba, hay centros especializados, por ejemplo, en los de las maestrías de administración de empresas, muy buenos muchos de ellos, y esos centros no han bajado su calidad, no han bajado sus precios, de hecho siguen siendo de los más caros. Y entonces ahí tienes que ponerte a pensar, ¿qué voy a obtener? ¿Voy a obtener un título de posgrado nada más? ¿Es el requisito que necesito para aplicar a trabajar en una universidad? ¿O me interesa saber y aprender algo más? Hay que tener cuidado porque en los mismos términos de mercado, lo barato puede salir caro en posgrados. Y desde el ámbito del órgano del control de CASES, aumentar un poco los estándares, es decir, ser más exigentes en la construcción del pensum de los programas que se aprueban, porque también es una aprobación todos los años, programas de maestrías, y no sabemos si que atrás de esa aprobación hubo un soporte documental de lo que va a traer, de lo que va a brindar ese programa de maestrías para los estudiantes que opten por esa decisión. No es en sí el CASES quien aprueba los programas de maestría, son el CES o de posgrados, es el CES, el Consejo de Educación Superior, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. En este ámbito de liberalizar todo, que nuevamente estoy a favor de una liberalización, no podemos cerrarnos, pero también deberíamos poner condicionantes a la oferta extranjera, sobre todo que viene acá, sin tener los mismos requisitos de calidad que a nosotros sí nos exige el CES y el CASES. En ese mismo sentido, el CES hace un papel y un proceso interesante de exigir una normativa, un modelo pedagógico, y el CASES, que es lo que yo veo y que vamos a tener que estar pendientes lo que pasa en los siguientes años. El CASES ya ha generado los modelos de acreditación de posgrados, me parece que falta tan solo de un campo de estudio, y son modelos muy exigentes. Me atrevo a decir, y esto seguramente quedará grabado, que habrán muchos posgrados en el Ecuador que no acreditarán. Muchísimos posgrados de las universidades ecuatorianas que no acreditarán, porque efectivamente en función de tener tasas de eficiencia terminal en donde aparece que casi el 90% del que se matricula se gradúa, en cambio cuando se analice empleabilidad, cuando se analice niveles de producción científica, cuando se analice vinculación, esos indicadores van a estar terribles. Entonces yo creo que dentro de los próximos años vamos a ver mucha gente con posgrados válidos, pero de posgrados que no serán acreditados por ese órgano de control. Correcto.
Eso es un buen paso, porque verdaderamente hay que evaluar. En la educación, la evaluación tiene que ser constante y tiene que dar resultados positivos para verdaderamente esa información nos sirva a los profesionales para ver cuáles son las mejores opciones que hay en el mercado ecuatoriano. Y ahora, dando un paso adicional, ¿cómo estamos en el ámbito de doctorados? En ese paso adicional después del cuarto nivel, ¿cómo está Ecuador en ese ámbito, doctor García? Los doctorados que actualmente existen en el Ecuador, que digámoslo así, son de una corte anterior, incluso sin la nueva legislación que existe, porque en este momento hay un papel muy importante. El CASES ha generado ya los procesos de cualificación, tan solo me parece entre 7 u 8 universidades nos cualificamos. La UTPL en este caso está cualificada en los campos de educación y de derecho. Lastimosamente no todas las universidades han ingresado todavía en este proceso, pero el punto, y contestando directamente, nosotros tenemos una oferta incipiente de doctorados. ¿Eso es bueno? No, no es bueno. ¿Es malo? Sería malo si es que no supiéramos cuál es el camino para poder ofertar, para poder crear los doctorados. Ya conocemos que hay una cualificación por parte del CASES y una aprobación por parte del CES. Ojalá no caigamos en el error que se cayó con las maestrías, de volverlos tan solo un requisito, porque nosotros ya tenemos experiencia en el Ecuador de haber entregado doctorados que no eran PhDs durante muchísimos años, desde la década del 30, 40. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado de eso. ¿Necesitamos tener una oferta de doctorado? Sí. Lo que debemos hacer es principalmente permitir que se utilicen nuevas tecnologías para que se abran en los campos de estudio. La UTPL tiene el único doctorado en química pura del Ecuador, de hecho, felicitado por el CASES por su construcción, y es un doctorado para 6 personas. No pueden haber más estudiantes. Y es entendible, es química, son cuestiones experimentales, pero probablemente lo que más necesitamos son doctorados en educación. En Ecuador al menos yo conozco tan solo uno de ellos de altísima calidad. Pero hay que pensar en lo siguiente: muchos de los profesores están yendo a países como Argentina, como a México, a seguir doctorados que luego sí, algunos se registrarán o todos se registrarán, pero la calidad no es la mejor. De hecho, Argentina tiene una realidad muy clara en este momento. No hay indicadores claros y propuestas claras sobre evaluación, por ejemplo, del sistema argentino de hacia dónde va. Y estamos yendo y enviando a nuestros profesores a que hagan sus doctorados en ese país. Cuando nosotros tenemos una oferta, y podríamos tener así, y esperemos que se abran en los siguientes años, una oferta que conoce nuestra idiosincrasia, que conoce nuestros planes y que conoce nuestra estructura formacional de docentes, de estudiantes, nuestra realidad. Entonces creo que es una tarea pendiente, Ojalá, nuevamente lo digo así, no lleguemos al punto de las maestrías, que se volvió básicamente en un proceso de pago nada más. Los doctorados que existen en el Ecuador, que son pocos, son doctorados de alto nivel, ¿sí?, de universidades que se plantearon un reto en el país y que incluso económicamente son caros. La comparación que algún docente me decía, pero mire, entre estudiar aquí en el Ecuador e irme a España, por ejemplo, mejor me voy a España, me sale mucho más barato estar allá. Sí, muy cierto, pero te desarraigas de tu entorno, te desarraigas del lugar donde tienes que hacer investigación, que es Ecuador. Entonces es otro reto interesante para los doctorados. Doctor García, muchas gracias por sus opiniones, por este espacio aquí, estar en El Experto Educación. Excelente día. Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes. Verdaderamente un tema que toca